¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, buenas noches. Hoy es miércoles 9 de julio de 2025. Nos quedan 10 días para el 46 aniversario. ¿Quién sabe si hacemos programa el otro miércoles? Hay que darse vacaciones por el 19 de julio. Con Byron Baltano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Seis de la mañana con 33 minutos. Esta mañana, tarde, noche, nos vamos a dedicar exclusivamente a relatos de la insurrección final contra la dictadura de Somoza y a rescatar a compañeras y compañeros, héroes y heroínas de esa gloriosa etapa de la historia de Nicaragua. Sobre todo compañeras y compañeros poco conocidos y que no podemos permitirnos el lujo de tirarlos al olvido. Pero quiero comenzar con... Me encontré algo que me pareció maravilloso. Un compañero de Pozo Ortega que se llama Aquiles Peralta Muñoz. Ya tiene 69 años. Él hizo su servicio militar y dice lo siguiente. Quiero contarles esto. Son dos cosas las que les quiero contar. Dice, hace 52 años, cuando di mis primeros pasos en el movimiento cristiano revolucionario del FSL, estudiábamos la Biblia y el libro de nuestro general Sandino. Y recuerda lo siguiente. Cuando estuve en nuestro ejército popular sandinista, en una asamblea en 1990, nos dijeron, esta es una orden. Todos los que ocupamos cargos de jefes vamos a continuar en nuestro ejército popular sandinista sin recibir ningún salario. Y entonces cuenta Aquiles, dice que el compañero, el jefe que les está diciendo eso, les dice, levanten las manos los que no quieren continuar, seguir en el ejército sin salario. Y dice Aquiles, nadie levantó las manos y todos nos pusimos de pie gritando, ¡viva Sandino! ¡Vivan nuestros héroes y mártires! ¡Viva Daniel! La mística, ¿no? Saliendo de la guerra, acabamos de perder las elecciones, perder el gobierno, y sin embargo, los compañeros dicen, no, aquí nos quedamos, y que viva Sandino. Y después, por esta razón es que yo me encontré todas estas cosas. Dice Aquiles que transcribe una postal que le mandó a su madre en 1987. Su mamá está viva, sandinista. Su mamá ya debe tener como 85 por ahí. Su mamá se llama Esmeralda Muñoz. Entonces le manda una notita desde la trinchera. 1987. Aquí no se rinde nadie, ese era el nombre de ese año. Madre, espero que en esta otra Navidad que no estamos juntos, todos juntos, te sientas orgullosa de tener hijos que aman tanto a Nicaragua como te amamos a vos, madrecita. Es lindo esto. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Beso, tu hijo Aquiles. De las cosas hermosas que ocurrieron en los años 80. Un saludo a Aquiles Peralta Muñoz, que continúa firme en el Frente Sandinista allá en Pozo Ortega. No lo conozco al compañero, me lo encontré en Facebook.
quiero recordar algunos compañeros, el aniversario de algunos compañeros. Antier, 7 de julio. Bueno, de varios compañeros, 7, 8 y 9. A Walter Mendoza, por supuesto, sin el cual yo no sería lo que hoy soy. Y con él recuerdo también a su abuela, a su adoración, Genara Mendoza. Walter, Ismael Castillo y Fran Toruño fueron detenidos al entrar a Masaya y llevados al Coyotepe, torturados, obligados a cavar una fosa y luego asesinados por la Guardia Somocista, ahí en la Barranca. El 6 de julio, en la comarca de Los Cocos, cayeron los compañeros Paul González Gutiérrez, Miriam de Asunción Tinoco Pastrana de Chinandega, el comandante César Augusto Silva, un extraordinario jefe guerrillero, Ariel Armando Darce Rivera, Francisco José Paniagua Sánchez de Masaya. En el mismo Masaya murieron Eric García Salazar, Francisco José Ocampo Rodríguez, Luis Antonio Romero Orozco, el famoso Sherman, Raimundo Canales Baltodano y Horacio Alejandro Vega Sánchez, que era originario de Granada. En el sector del Coyotepe caen Pedro José Avendaño en Masaya, él era originario de León, y José Ramón López Espinosa en el sector del Teatro Municipal en la ciudad de Masaya. Y el 8 de julio cae el compañero Danilo Aguirre Aragón en el sector de la Barranca. Danilo Aguirre Aragón. Saludos a Eric, su hermano. Fíjate que les quiero recomendar, hay muchas páginas en Facebook y en páginas web. La de Pablo Emilio Barreto es de lo mejorcito que hay, con todos los relatos de la insurrección, de la lucha contra Somoza, de la lucha contra el neoliberalismo de los años 80. De todo hay ahí. La página de Pablo Emilio Barreto, página web. Pero también hay una que es muy buena en Facebook, que se llama Fotogalería Generación de los 80, El Cadejo. Uno de sus administradores es Luis Maradiaga. Es muy buena esa página también, o ese grupo. Entonces ahí me encontré estas dos cosas. Quiero compartirlas. Y quiero agradecer a los compañeros que lo publican, pues. Que son del territorio de la Unidad Victoria Ramón Chávez, territorio 1, distrito 7.1. Este compañero, Humberto José Galo Vega, nació el 16 de junio de 1951, hijo de Manuel Antonio Vega y Luis Aminta Galo, incorporado al Frente Sandinista en 1976. Incluso participó en la recuperación de medicamentos y otros insumos médicos allí en la farmacia del Hospital Lenín Fonseca, que en aquel tiempo se le decía Hospital Occidental. Capturado y asesinado el 17 de junio de 1979. Jamás encontraron su cuerpo. Y este otro compañero tiene una historia impresionante, ¿no? Cosas que la mayoría de nosotros no la conocemos. El compañero Danilo José Martínez Carrión nació el 8 de julio de 1959, o sea que ayer hubiera cumplido 66 años. Su papá, Horacio Martínez, trabajaba en la entonces Cruz Roja, cuando la Cruz Roja era decente. Después se corrompió en los años 90, 2000 y hasta hace poco, menos mal que ya salió de aquí corrupta, o sea, se dedicaron a enriquecerse lo que dirigían la Cruz Roja. Ahora es la Cruz Blanca, por supuesto, una diferencia abismal. Pero bueno, Horacio Martínez trabajaba en la Cruz Roja y entonces eso inspira a su hijo Danilo a unirse como voluntario y trabajaba en las ambulancias. Se le permitía ingresar a los barrios de Managua a rescatar heridos por la Guardia Somocista. No solamente guerrilleros, sino sobre todo población civil, porque la Guardia disparaba indiscriminadamente.
tenía una vena artística, le gustaba tocar la guitarra y lo recuerdan sus compañeros porque cantaba los temas testimoniales de la época, de los guaraguao y demás. Entonces pongan cuidado, el 17 de junio de 1979 lo mandan a traer herido a San Judas. Estaba la insurrección en San Judas de los Finos. Entonces él va en la ambulancia. Recogen a los heridos y van de regreso, buscando el hospital de aquel entonces, el hospital que hoy es el Berta Calderón. Y entonces, cuando van por el centro cívico, la guardia secuestra la ambulancia y desaparece a los heridos y a los que van en la ambulancia, a los socorristas. Horas más tarde, hallaron la ambulancia tirada allá en Loma Linda. En Loma Linda en aquella época estaba bastante deshabitado, era semirural. Y cerca de la ambulancia encontraron la mitad, no todo, la mitad del cuerpo de Danilo José Martínez Carrión. Así de espantoso. Trabajando de voluntario para rescatar heridos. No lo olvidemos tampoco, está sepultado en el cementerio periférico de Managua, Danilo José Martínez Carrión. Y quiero relatarle dos acciones guerrilleras en Managua de esos años. Uno es la emboscada de la Bajadita, que estoy seguro que la mayoría de nosotros no la conocía o no la conoce. Y el otro es este que les quiero contar, que es la caída allá en los barrios orientales por las Américas. Uno y dos es ahí, por el Iván Montenegro. Y después hasta llegar al Tamarindo, a lo que era el Tamarindo, que ahora es una cantina por ahí. Ahí caen 4 compañeros: Edgar Arbizú, Alan Moncada y los hermanos Iván y Arnoldo Jiménez. Pero tengo el relato de un compañero, Javier Reyes Romero, que participó en esos combates y que los cuenta cómo fueron. Y muy bien contado además. Entonces cuenta Javier, el 11 de junio de 1979 llegaron a los barrios orientales de Managua los miembros del Estado Mayor del Frente Interno. La lucha contra la dictadura los combates estaban fuertes en Los Laureles, la Colina 110, en Villa Libertad, en las Américas 1, 3 y 4. Américas 1, 3, la 3 y la 4, la 2 es la Villa José Benito Escobar. En los barrios Ducualí, el Edén, el Riguero. Y en el occidente de Managua, en San Judas, Monseñor Lescano, la colonia Morazán, Acahualinqui y demás. El Cristo del Rosario. San Rafael del Norte ya había sido declarado territorio libre. Matagalpa estaba insurreccionada. En Masaya se seguía combatiendo y la Guardia retrocediendo. Estamos hablando, repito, del 11 de junio. Esto es antes del repliegue. Estelí está casi totalmente tomada, porque recuerden que en Estelí las fuerzas del Zorro primero tomaron los cuarteles que estaban disgregados en la ciudad, y el combate final, que termina el 16 de julio, es contra el cuartel central, donde habían como 300 guardias. En el frente sur, las fuerzas sandinistas estaban en el Naranjo y en la colina 155. Ya entonces ya tenían artillería y armas para defenderse de la aviación somocista, los Puchampul y demás, y los helicópteros. Entonces, en los barrios orientales de Managua, la escuadra táctica de combate Dr. Alejandro Dávila Bolaño, que estaba ubicada en el sector suroeste de lo que fue la UPOLI, es dirigida por Edgar Arbizú. Fíjense, miren, esto es muy importante. Edgar Arbizú estaba al frente de esta unidad táctica de combate y él era del Partido Comunista.
Pero cuando se organiza esta escuadra, todavía él era del Partido Comunista, pero como el Partido Comunista tambalea, no se decide a la lucha frontal, entonces él, Edgar Arbizu, que era un profesor de educación física, decide entregar armas y la unidad de combate al Frente Sandinista y se pone a la disposición del Frente Interno, de manera ya que cuando él está en este combate ya él es parte del Frente Sandinista, pero su origen es el Partido Comunista. ¿Por qué es importante? Porque era tal la fuerza del Frente Sandinista que terminó absorbiendo todo lo que querían derrocar a la dictadura. Y quedaron algunos grupos minoritarios de los partidos que no se decidían al combate frontal contra la dictadura, pero el grueso de su base se pasó al frente. Eso pasó en el Partido Socialista, en el Partido Comunista y en otras agrupaciones. Entonces, por eso es importante, ¿no? O sea, es la acción revolucionaria la que termina siendo el principal factor que aglutina a la fuerza combativa. Entonces, esta escuadra, la escuadra Alejandro Dávila Bolaño, encabezada por Edgar Arbizu, ahí está también Lucano, Zaida, Arnoldo, Iván Jiménez, Alan Moncada, Javier Reyes, que es el autor de este documento, Juancito, el Garant, así le llamaban al compañero, Garant, con T, no con D, y otros 20 miembros más. Cuenta Miriam Chávez, una gran amiga, enfermera jubilada, que vivía allá en una hacienda enorme, allá en Andasmo. Cuenta Miriam Chávez que Edgar Arbizu era un compañero extraordinario. Bueno, entonces el 13 de junio empieza la ofensiva para romper, la Guardia inicia la ofensiva para romper el anillo de los guerrilleros y entrar desde Villa Libertad. Entonces cuenta el compañero Reyes. Esa noche, la noche del 13 de junio, nos reunió Edgar Arbizu y nos trasladó a una casa esquinera del Andén 12 de Villa Libertad. Al amanecer del 14 de junio, la escuadra se divide en dos pequeñas unidades para cubrir dos direcciones. Edgar Arbizu lleva la primera y se dirigen hacia las estructuras metálicas de la construcción del mercado Iván Montenegro que estaba construyéndose. El otro grupo lo lleva a Lucano, donde va Reyes, y nos dirigimos por el este y luego al sur buscando el área de la Iglesia Católica de la Villa Libertad y la Escuela Pública de las Américas 3 y el famoso Palo de Tamarindo, donde se han ubicado los francotiradores. Al costado norte del Colegio de las Américas 3 nos ubicamos en una esquina buscando localizar a los guardias, pero era difícil. Cada media hora nos turnábamos para hostigar con nuestras armas de cacería, escopetas y rifles calibre 22. El Garand M1 calibre 30, de los Springfield, pues, lo andaba Garand y estaba disparando al lado del Palo de Tamarindo de los cauces del área. Después del mediodía del 14 de junio, Alan Moncada y 3 compañeros se ubican en la esquina y buscan hostigar al francotirador invisible. Ese es el momento, escuchen esto. Fíjate bien, después del mediodía del 14 de junio, está Alan Moncada, 3 compañeros, están ubicados en la esquina, allá por Tamarindo, hostigando al francotirador invisible de la guardia. Y en ese momento, el francotirador le acierta un balazo a Alan Moncada, de Galil, de los fusiles sionistas, calibre 7.62, el balazo le pega en el pómulo izquierdo, aquí, sin orificio de salida. Murió inmediatamente, o sea, el balazo fue mortal. Pero vean lo que pasa. El cadáver de Alan queda tirado en el andén, que eran andenes de tierra. Entonces, sus compañeros no pueden dejar el cuerpo de Alan ahí. Y además que no saben si está muerto. Presumen que está muerto, pero puede ser que no. Además de que los sandinistas nunca abandonaban los cadáveres de sus compañeros, también auxiliaban a sus heridos. Entonces deciden ir al rescate del cuerpo. En medio de la balacera,
con el francotirador enfrente. Y lo logran. Sacan el cuerpo. Dice, Alan era alto, flaco y su cuerpo era pesado. Claro, cuando todos lo dicen, ¿no? Cuando una persona fallece, el cuerpo pesa más. Nos turnamos en llevarlo por unos 3 andenes buscando el norte hacia Villa San Jacinto. En el área verde de esas que había en las Américas, ahora ya no existen, otro compañero y yo nos amarramos los cordones de los zapatos con los cordones de Alan y así, arrastrados, los 3 pudimos cruzar hasta las otras casas. Localizamos una carretilla de metal de esas rojas de albañil y ahí recostamos a nuestro Alan para trasladarlo hasta Villa San Jacinto, donde luego sería enterrado entre gritos de furia y dolor junto a otro joven que nadie logró saber su identidad. Un héroe anónimo. O sea, Alan cae junto a otro compañero. Nadie supo su nombre. La familia de Alan José Moncada Hernández fue notificada y su papá, Alejandro Moncada, ya murió. Estuvo presente en el sepelio guerrillero de Alan Moncada. Y por desgracia también le meten un balazo al señor. Un tiro que le dañó el tabique nasal. Fue un rozón, pero como era de potencia, de potente los balazos que disparaba la guardia. Edgar Arbizu y sus compañeros, la otra parte de la escuadra, están combatiendo en el lado del Iván Montenegro. Ahí la guardia tiene varios francotiradores en las estructuras metálicas. Y entonces eso le permite prácticamente aniquilar la escuadra. Ahí caen los compañeros. El 14 de junio de 1979, Edgar Arbizu Delgado, conocido como Fabio, tenía 24 años, Andrés Iván Jiménez y su hermano Arnoldo Abades Jiménez. 5 héroes con el héroe anónimo caídos el 14 de junio de 1979 en los barrios orientales de Managua. Arbizu es paseño de La Paz Centro. Hay un colegio aquí en Managua que lleva su nombre, ahí por las Américas, el colegio de Edgar Arbizu. Bueno, ahora quiero contarles la emboscada de la bajadita y con ello también, de paso, hacerle tributo a un compañero al que conocí. Le decíamos el Chaparro. Sergio Gómez. El Chaparro Sergio, que fue presidente de, ¿cómo se llamaba? Del año básico, le decíamos, pues, pero no me acuerdo cómo se llamaba la asociación. Que era el año propedéutico en la UNAM. O sea, uno ingresaba al año básico para ver qué ibas a estudiar después, o sea, de letras o de ciencias. Pues. Entonces él fue el presidente, el último presidente del año básico. Y fue, según relatan sus compañeros, un extraordinario jefe guerrillero. Murió Sergio, murió en 1992 de una enfermedad. Bueno, entonces también le queremos rendir un homenaje a Sergio con este relato que lo escribieron 2 compañeros, cada quien por su lado. Douglas López, que no estuvo en la emboscada, él entrevistó a 2 que sí estuvieron, los hermanos Carlos y Edgar Banega, y al compañero Mario Barrantes, que fue uno de los jefes. Y la otra compañera es la comisionada en retiro, Elizabeth Rodríguez. Elizabeth ha hecho un trabajo salvaje con sus recuerdos. Y lo va escribiendo, lo va publicando. Muy buen trabajo el de Elizabeth. Y muchas gracias por compartir sus recuerdos y ayudarnos a entender mejor lo que pasó en la insurrección final y también a no olvidar a los héroes. Leo, pues, los jefes en el nivel táctico urbano aprendieron a tomar decisiones para defender las barricadas y a enfrentar las ofensivas enemigas con independencia táctica del Estado Mayor. ¿Qué significa esto? O sea, están en terreno, no van a estarlo consultando todo. Entonces, los jefes tenían suficiente capacidad e inteligencia para tomar decisiones propias
sobre el terreno, pues. Tenían una orientación general del frente del Estado Mayor, pero luego en el terreno tenían que improvisar, ¿verdad? Recuerden que el frente interno estaba el comandante Carlos Núñez, el comandante William Ramírez. Entonces hubo otra emboscada, parecía la de la bajadita, que es la del Dancing, la famosa emboscada del Dancing, que la dirigió el comandante Ramón Cabrales, Nacho. Pero la emboscada de la bajadita fue realizada el 23 de junio, otros dicen que el 26. Me parece más razonable el 23 de junio, porque el 26 de junio hubiera sido víspera del repliegue y no fue así. 23 de junio. Pero además hay fotos y un pedazo de video de los compañeros combatiendo allí en la bajadita, que son los que aparecen en el documental Insurrección Final. Bueno, ahí aparecen muchas cosas, pero aparecen en la parte final. Nosotros tenemos ese audio y ese video lo vamos a pasar en un ratito más. Entonces, o sea, es un privilegio, ¿no? Foto y video. Hubo días duros de combate en la colonia Nicaragua, la colonia 14 de septiembre, el reparto Santa Julia y sectores aledaños. La población civil sufrió muchísimo en ese sector. Los Rockets mataron a familias enteras. El 24 de junio allí murieron Charneliado, Ofilio Acevedo y los hermanos Marta Paniagua Zapata y Manuel Paniagua Zapata. Y oigan qué horrible cómo murió Ofilio Acevedo, que era un hombre ya mayor de 40 años. Estaba en su casa. Y un charnel lo decapitó al pobre hombre. Eso lo cuentan los vecinos. Ese día, estamos hablando del 24 de junio, hubo muchos heridos de los vecinos que se habían quedado en sus casas, ya que la mayoría había salido del sector a buscar refugio, principalmente en el Centro Juvenil Don Bosco, que estaba abarrotado de gente que buscaba salvar sus vidas. Como una respuesta, nuestro jefe militar, Sergio Gómez, cuyo seudónimo era Marcio, el Chaparro Gómez, murió el 29 de septiembre de 1992, Sergio. Entonces, como respuesta, él reestructura la fuerza de combate, los han arrinconado, la Guardia entró ahí a balazo limpio y ayudado por la Fuerza Aérea. Entonces él prepara una emboscada a las tropas de la Guardia que venían sobre el reparto Santa Julia. Por ahí tenemos un mapa, ¿verdad?, donde ubicamos la bajadita. O sea, queda del cacique, de la estatua del cacique, que está ahí en ese mapa, lo pueden ver. Está allá abajo donde dice Monumento Cacique Nicaragua. De ahí hacia el norte, ¿verdad?, y ahí está en el círculo, esa es la bajadita. Ahí tienen los puntos de referencia, hasta el Colegio de la Nicaragua, el Palí de Rubenia, y allá está la rotonda del puente, a desnivel puente Barricada. Pero ahí se ubica en de dónde estamos hablando. Entonces, Sergio, el comandante Marcio, pues prepara esta emboscada y le dice a los muchachos: vamos patria libre a morir, muchachos. No es seguro que tengamos refuerzo, pero vamos con todos los comandos y el apoyo de las brigadas populares. Y que empiece el combate, ¿verdad? Espérate, quiero poner esta foto para recordar además la foto del Macho Negro. Fíjense, el Macho Negro fue una bestia, un asesino, o sea, uno de los peores asesinos de la Guardia aquí en Managua. Él era el jefe de la estación que estaba por el periférico, la quinta, creo que le decían, estación de policía de la Guardia Somocista. Es ese tipo que está amarrado ahí de camisola, de espalda a la pared, porque va a ser fusilado en Masaya. Ahí lo capturaron los guerrilleros. El que está a la izquierda de boina es el comandante de la revolución, Carlos Núñez Telles, Roque. Y el Chaparro Gómez es el que está frente al comandante Núñez con su fusil, que lo tiene tomado de la mano. Ese es el Chaparro, ese es Sergio Gómez, el que se ve más claro, pues. Y el Macho Negro, yo no sé cuántos nicaragüenses asesinó a ese hombre, pero fueron decenas. Y torturó,
y vapuleó. Uno de ellos, Mario Montenegro, por cierto. Ese hombre fue nefasto, un criminal, pero mataba sin asco. Recuerdo que incluso fue acusado, no recuerdo bien si fue él personalmente el que ordenó el asesinato de Luis Alfonso Velázquez, por ejemplo. Bueno, entonces, continúo. Vamos con la emboscada. La emboscada fue realizada por combatientes de la colonia de Nicaragua al mando de Mario Barrante, del reparto Santa Julia al mando de Sergio Gómez y por combatientes al mando del comandante César Augusto Silva, que muere días más tarde en Masaya, en la Barranca. De los 3 jefes solo sobrevive Barrante, que es el que entrevista a este compañero cuyo nombre es Douglas López. ¿Saben cuál fue el saldo? Por ahí están la foto que tenías antes. ¿Saben cuál fue el saldo? 2 camiones, una chata, una ametralladora 50, un mortero 60 milímetros, destruidos o incautados por los guerrilleros. Y más de 20 bajas a la guardia. Un grupo, un chavalero, ¿qué era ese? Chavalero. ¿Verdad? Armado, algunos tenían buenas armas, pero la mayoría con un fusil de cacería, pistolitas. ¿Cómo explicar el éxito de esa emboscada? Por la moral revolucionaria del chavalero, o sea, disciplina y moral. Una disciplina que además era admirable, ¿no? Porque ninguno era militar de oficio. Sin embargo, todos seguían a las órdenes de su jefe, porque lo confiaban en ellos, porque los jefes eran ejemplares y porque los querían también, pues. Es la foto donde están los jeep. Esos son de los jeeps que destruyeron los compañeros en la emboscada de la bajadita, los jeeps de la guardia. Entonces, describo algunos aspectos de la emboscada en base al recuerdo de Mario Barrante, el pollo, así le decían al compañero. Bueno, le dicen porque él ve, y allá te vienen allá están los camiones también. Ese tipo de jeep, que esos no son los becados eran de otra manera, pues, pero bueno, de esos tipos, pues. Bueno, entonces, repito, va Mario Barrante, Edgar Banega, Talavera, va el Chaparro Gómez, el Chino Nayo, Leonardo López Montenegro, Dian Paiget, Román Ríos, Dian Paiget murió después, Chales, Jacobo, Elisa Rodríguez Obando, la comisionada, que es una de las que escribe esto, entre otro heroico combatiente al mando de Marcio, de Chaparro Gómez. Al amanecer del 23 de junio, Mario y Sergio estaban ubicados en sus sectores de combate con los combatientes. El Estado Mayor ordena suprimir la defensa visible y replegar la fuerza hasta las líneas de las casas aledañas a las pistas y combinar la acción de resistencia con emboscadas contundentes para detener el avance de las fuerzas enemigas. Apenas amaneció, la fuerza combativa de la colonia de Nicaragua trata de impedir el avance del enemigo desde el final de la calle principal de la colonia 14 de septiembre al tanque de agua de la colonia. Ante la superioridad del fuego enemigo, los chavalos se van replegando por el sector sur de la Nicaragua. Se desplazan por los andenes de la colonia y cruzan el bypass, se meten a los andenes, van hasta el colegio, cerca de la colonia de Nicaragua, y entre tanto, la unidad dirigida por el Sergio Gómez, Marcio, que está integrada por 7 comandos y combatientes populares, empieza a combatir donde hoy es la ferretería Jenny. O sea, estamos hablando del mercado Roberto Güembe hacia arriba, a mano derecha está donde es la ferretería Jenny ahora. Y después al Parque Don Bosco, porque el enemigo se había apoderado del sector de transporte moderno, donde al final de la insurrección, al inicio de la insurrección, estaba la barricada principal. Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en ambos sectores se entablaron combates en diferentes andenes de la Nicaragua, la calle de Santa Julia y sobre el bypass, sobre la pista que está ahí ahora, que ahora es de 4 carriles. Donde el enemigo tuvo la iniciativa táctica teniendo a su favor mayor potencia de fuego. Avanza con el apoyo de una ametralladora 50, instalada en un camión Unimog, y el apoyo de piezas de mortero, imagínate vos, 60 milímetros. Ese día
Los combatientes y mando de la Nicaragua y Santa Julia aprendieron a replegarse y combatir andén por andén, calle por calle, en medio del fuego enemigo. Barrante recuerda que en medio del fuego intenso, ellos cruzaron el bypass, dirección hacia abajo, al final de la Nicaragua, hacia la bajadita, y después de las 2 de la tarde se emboscaron. Los guardias subestiman la valentía y la iniciativa militar de los chavalos de la Nicaragua y Santa Julia, creen tener el control militar de los dos sitios y avanzan en su convoy, que llevan un camión, un IMOC y 3 chatas de las que les presenté. Se meten por el monumento de la Nicaragua hacia el norte, la avenida Río Seco, se sigue llamando y después se llama la avenida La Habana, hasta empalmar con la calle Río Seco, porque está la avenida Río Seco y la calle Río Seco. Y avanzan sobre la calle donde hoy es el barrio de La Habana para salir a la pista. Ahí está la bajadita. Avanzando contra el tiempo, los combatientes detectan el avance del convoy y sin temblar de miedo, los dos jefes, Barrante y Sergio Gómez, deciden realizar la emboscada sobre la marcha en el tramo final de la calle de Río Seco, conocido como la bajadita. Se suman combatientes al mando del comandante César Augusto Silva, que llegaron procedentes del residencial Don Bosco y se ubicaron en el sector de la emboscada. Con eso aumenta el poder de fuego de los guerrilleros. La fuerza de Sergio Gómez se embosca cerca del empalme de la avenida y calle Río Seco. Los combatientes del comandante César Augusto Silva en medio de la bajadita. Y los combatientes de la Columna de Nicaragua a cargo de Mario Barrante en la propia bajadita, sobre una lomita que quedaba al final y a la orilla del cauce. Eso ya no existe, pues, pero digo, la bajadita, pues, como tal. Las fuerzas de Sergio Gómez y de Mario Barrante, detectan el avance del convoy de la Guardia que venía desplazándose. Además, vienen fusil en mano, aún avanzando, que se creen dueños del territorio, ¿verdad? Porque la idea de ellos era seguir a los chavales y matarlos a todos. Lo relevante es la audacia e iniciativa táctica con que se decidió la emboscada. El enemigo no esperaba que su adversario le saliera al encuentro para saludarlo, después de combatir y replegarse, porque recuerden, la Guardia entra con fuerza, los repliega. Los chavales, en lugar de huir, lo que hacen es preparar, o sea, recuperar terreno y preparar la emboscada. O sea, la Guardia no se lo espera. Creía que ya se los había quitado de encima, pues. Ingresa el convoy de la Guardia por el sector de la bajadita, quedan en punto de mira de los fusiles de los guerrilleros, y el primero que empieza a disparar es Dim Pachet Bernard Pedro, que formaba parte de los 7 comandos al mando de Sergio Gómez Marcio, disparando con su lanzacohete, un LRP-2, sobre el camión de la Guardia donde viene la 50. Dempayé cayó 2 semanas antes del 19 de julio de los charneles de mortero que le impactan cuando él estaba en el plantel de carretera de Masaya. Andaba su mismo lanzamortero. Pero en bombardeo que la Guardia del Coyotepe, ahí los charnelean y él muere poco después. 2 semanas antes del 19 de julio. Después que Dempayé dispara, después todo el chavalero empieza a disparar sobre los guardias. Entonces quedan totalmente rodeados y los guardias cayendo como moscas. Llevaban una ametralladora 50 y no les sirvió de nada por la fuerza, por la inteligencia que ocuparan los jefes guerrilleros, que supieron rodear el convoy con el factor sorpresa a su favor, la valentía de todos ellos, y los aniquilan. En un abrir y cerrar de ojos, los vehículos militares son cercados. Resultado, ya se los conté: 2 camiones, una chata quemado, la ametralladora 50 destruida, una pieza de mortero de 60 milímetros y 20 guardias aniquilados. Y cuenta Elizabeth, ¿verdad?, que entre los restos de los camiones de la Guardia encontramos monedas de Honduras y Guatemala, señal que entre los genocidas estaban militares del Condeca, del famoso Condeca. Fue una emboscada salvajada y tal. Recuerda aquí el compañero la emboscada de
de Laureano Mairena, ahí en el Frente Sur. Laureano, recuerden que fue el primer jefe de las tropas guarda frontera que cayó el 24 de noviembre de 1982. Allá fue en el Río Tallo. Ahí causan 60 muertos, según dice el comandante Carlos Duarte, su comandante Carlos Duarte, en su libro La ofensiva final del Frente Sur, Benjamín Celedón. Impresionante, ¿verdad? Entonces recuerdan a los compañeros que estuvieron: Marvin Reyes Robleto, Peter, Jacobo, Román Ríos Charles, Leonardo López, el Chinonayo, los hermanos Edgar y Carlos Vanega, los hermanos Danilo y Javier Rodríguez, hermanos de Elizabeth, Roberto Patepollo, Julio Arau, Joaquín, Dean Payet Bernard, Pedro, El Char, Julio Hernández, Tamuga, Facundo Quintero, Iván Escobar, Mario Barrante, Nubia Peinado, El Pescado Matamoro, Félix Urbina, Alejandro Mendoza el Gato, Nelson Espinosa, Marvin Salgado, Horacio Pitallín, Carlos Berroterán y muchos compañeros y compañeras más que se nos escapan los nombres, dice Elizabeth. El Chino Nayo murió en 21 de mayo de 1990. Fue dirigente del MES y combatiente, pues. Tremendo jefe de comando, dice Elizabeth, valiente, intrépido, con su FAL y después con su RPG-2. Entonces quiero presentarles el pedacito del video. Tiene mal sonido, tratamos de mejorarlo, pero no es mucho lo que logramos. Entonces ahí van a ver a Sergio Gómez dando declaraciones al periodista de este documental y van a ver al chavalero en la emboscada, o poco después o poco antes de la emboscada. Veamos ese video y escuchémoslo. Y ser un peligroso foco de insurgencia recibe el cruel castigo. Estamos en la línea de fuego donde están atacando los guardias. ¿Qué táctica están utilizando? Es decir, probablemente nosotros utilizamos una táctica eminentemente guerrillera. ¿Cuál es? Mantener una posición eminentemente ofensiva y defensiva a la vez, dentro de un proceso de guerra. Digamos, aquí defendemos la posición para avanzar adelante, por medio de columnas guerrilleras que avanzan a determinado momento, en determinadas circunstancias, a desalojar a la guardia de determinadas posiciones que tienen. Y a pesar de las medidas extremas, los rebeldes de todas edades no se detienen en su lucha. ¿Qué traes en la mano? Una bomba de contacto. ¿Por qué estás luchando? Porque miro la miseria de mi patria. Todos luchamos por que Nicaragua sea libre. Así que todo el pueblo está en pie de guerra. ¿No te importa morir? No, porque sé que más tarde esto va a llegar a pasar a la historia. Tras 44 días de guerra, de esta guerra que pareciera no tener fin en Nicaragua. Sobre ese pedacito, pues, porque ahí es donde lo que nos interesaba, o sea, resaltar a los chavalos que están en la emboscada de la bajadita y a Sergio Gómez, Marcio, que estaba al frente de una de las 3 unidades de combate que organizaron esa emboscada, una de las más exitosas en Managua durante la insurrección final. Honor y gloria a todos ellos que nos dieron la libertad de la que ahora gozamos. 7:15, regresamos con otro relato. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 7 de la mañana con 20 minutos. Quiero contarles cosas de Gabriel Cardenal, el ángel de San Judas, lo bautizó William Agudelo. Hizo un libro. Yo no tengo ese libro.
Pero hay muchas cosas que se han dicho y escrito sobre Gabriel Cardenal, que comandante Payo, ¿no? el jefe de la insurrección en los barrios occidentales, en San Judas, lo habían trasladado de los barrios orientales al occidental, y tuvo la virtud de ser un jefe unitario ahí, porque ya había de todas las tendencias. Él venía de una de las tendencias y logró agruparlas a todos alrededor de su liderazgo. Y Gabriel fue asesinado por la Guardia, fue capturado, torturado durante más de 15 días y luego asesinado. Una bestialidad. Gabriel Cardenal viene de una familia acomodada, rica, de la compañía de construcción, la Cardenal. Y en la familia le decían Lito, gente de dinero. Entonces él aprovechó, era muy querido por su familia, entonces él aprovechó sus excelentes relaciones para conseguir ropa, comida, etcétera. Pues se iba donde sus amigos ricos, les pedía cosas y con eso les ayudaba a los compas clandestinos a vestirse o a curarse. Pero además de eso, o sea, de esas características, él era un estratega nato, según dicen los propios compañeros. Pues, tenía una visión militar natural y eso lo hizo un jefe exitoso. Pues. Y se cuenta la Elizabeth, en una ocasión organizó una emboscada contra un convoy de la Guardia en los semáforos del Dorado. 3 comandos sandinistas, cada uno con 4 combatientes armados, esperaban en posición. O sea, 3 comandos, 4 integraban cada comando, son 12. ¿Verdad? El convoy nunca llegó y no se concretó la emboscada, pero él había planificado ese operativo así de cuidadoso. Pues. Bueno, quiero contar cómo fue que asesinado. Pues él llevaba unas armas en el vehículo. Va con Douglas Mejía, él va manejando. ¿Verdad? Entonces van por Villafontana. En aquel tiempo Villafontana empezaba, siempre fue un reparto de gente de dinero, pues, ¿verdad? Pero había pedazos de predios montosos, ¿verdad? Entonces él va por esa zona. Ahí un retén de la Guardia detiene la Toyota blanca que él manejaba. Él viene bajando, digamos, del lado del Centroamérica, de toda esa zona, viene bajando. Y va pasando por la radiodifusora nacional, lo que es hoy Radio Nicaragua. Ahí es donde lo agarran. Entonces, supuestamente llevan camufladas las armas, porque van del occidente, van para oriente a dejar armas. Y el retén de la EBI está en la intersección, en lo que hoy son los semáforos de Villafontana, que así se conoce. Ahí está, claro, bueno, eso era Telcor, que fue privatizada por la Violeta. Entonces, Payo le hacen el alto y él se detiene, disimulando, pues, o sea, guardando la calma. Le piden identificación, los bajan del vehículo, pero encuentran la pistola que andaba Gabriel y las armas que llevaban en el vehículo, pues, Douglas Mejía y Gabriel Cardenal. Lo agarran a patada, lo montan al vehículo, después lo llevan allí a Telcor, que era una empresa del Estado, por lo tanto había control de la Guardia sobre la misma. Eso estamos hablando del 16 de junio. ¿No? Después lo llevan a la Lombetiscapa, a la oficina de la seguridad somocista. Les van con los ojos vendados, enchachados. ¿Verdad? Y en cuanto llega, dice que le caen todos los guardias. De todo esto hay testigos, tanto otros sandinistas presos como de los propios guardias que después contaron.
Entonces, los están torturando, los están interrogando en las celdas de la seguridad, y hay varias celdas ahí. Hay otros compañeros encerrados y torturados que están oyendo todo. Habla, hijo de puta. Así le decían a Douglas y a Gabriel. Hasta que quedan inconscientes los golpes. Y los meten a cada uno en una celda diferente. Payo lo desnudan, masacrado. Y ahí lo tienen. Torturándolo. Una de esas, pues, él recupera el sentido. Ve que hay varios presos que están amarrados al techo, o sea, guindados del techo, siendo torturados. Y además están encapuchados. Entonces se logra acercar a uno y se identifica. Compa, dice, yo soy el comandante Payo, jefe de la insurrección en San Judas. ¿Y vos quién sos? ¿Por qué estás aquí? No le dice nada. Seguramente es que el pobre hombre debe estar hecho paste. Se va donde otro preso, le quita la capucha. Y el muchacho, el que está ahí guindado, solo lo queda viendo. Y vos, hermano, no tengas miedo, que estás hablando con un muerto, porque a mí me van a matar, le dice Gabriel. Sí, le dice, porque como no le responden, yo los entiendo, creen que soy un infiltrado a la guardia, pero por eso no quieren hablar. Pero la libertad es del pueblo y nadie la podrá detener, porque está unido y armado contra la dictadura y su guardia criminal. No claudiquemos hasta la victoria final. Soy un comandante sandinista y no me importa morir por el pueblo. Es como un epitafio, ¿no? Entonces se dan cuenta los guardias, entran a la celda y lo agarran a tuazo, ¿verdad? A Douglas Mejía le hicieron barbaridades igual, pues. A punta de culatazo, de tubazo, de golpe, de patada. Entonces luego hay dos versiones. Una que de ahí los trasladan al cuartel de la Guardia en Mocorón, que queda en la parte, digamos, ahí está ubicado ahora el estadio de fútbol, ¿no? Ese es Mocorón. Para una lomita, pues. Hay una colonia ahí y demás. Y una base de ejército también. Bueno, ahí esa es una versión que ahí lo llevan, después de estar en la Loma de Tizcapa. Otra versión es que directamente a la Loma de Tizcapa lo llevan al camino de San Isidro de la Cruz Verde. ¿Verdad? Ahí los bajaron a los dos, a Douglas Mejía y a Payo. Los tiraron a un matorral y después les descargaron todo el magazine de cada uno de los fusiles de los guardias. Eso fue el 4 de julio de 1979. Gabriel tenía 24 años. Y hay muchos testimonios sobre Gabriel, pero quiero contar algunas cosas que las dijo aquí en la radio hace muchos años, en el 99, imagínate, hace, ¿qué? 24 años, ¿no? 26 años. América Aguirre, América Libertad, que es un nombre más lindo, ¿verdad? América Libertad Aguirre. Beatriz, ya hemos hablado de ella en otras oportunidades. Eso lo contó aquí en la radio el 25 de septiembre y cuenta varias cosas. Y quiero irlas contando poco a poco, pues. ¿Verdad? Cuenta América que Payo fue uno de los primeros, de los principales constructores de los comandos revolucionarios del pueblo, que eran muy importantes, eran caracterizados por su audacia, combativos, audaces y muy disciplinados. Y entonces, nutrido por obreros, por combatientes de los barrios, que además les daban formación ideológica, ¿verdad? Y fíjate, una de las cosas que cuenta América es que su papá participó en la sacada del país de Blanca Segovia.
cuando Carlos Fonseca toma la decisión de sacar de Nicaragua a la hija de Sandino para proteger su vida, sacarla con toda la familia, y uno de los que fue un operativo, Silvio Mayorga estuvo metido, etcétera, un operativo extraordinario, pasaron por Corinto, etcétera, lo llevaron por Honduras y después finalmente a Cuba, pues. ¿Verdad? Interesante, sí. Bueno, entonces, sigo con Gabriel. Quiero contar esta parte, pues. Dice América. Él era parte de las brigadas populares. Perdón, de los comandos, pero actuaban como brigada. Pero bueno, el que nos hacía las bombas de contacto a nosotros era Douglas López Niño, que después se quedó como Douglas el Manco, porque era tan bravo hacer las bombas de contacto y las hacía tan grandes. Desgraciadamente primero perdió la mano y después la vida porque cayó en la colonia Nicaragua. Otro compañero que hay que recordar, Douglas López Niño. Dice, nosotros llevábamos todos los materiales, andábamos rebuscándolo al Instituto Modesto Armijo. De esa zona es la América. ¿Verdad? Y aquí recuerda varios nombres que creo que es importante. Entonces, ahí era su centro de operaciones. Me acuerdo, dice ella, que cuando conozco a Payo me enseña la carta y me dice Vergona, porque había un escalón. Para ser parte de la brigada, los compañeros de los comandos tenían que hacerle una carta solicitando el ingreso. Y dice que Payo tenía ese tipo de lenguaje, vergón, huevón, etc. Las bombas de contacto eran las que nos salvaban para hacerle los ataques a la Guardia. En una ocasión, la Guardia mató a una niña que tenía como 13 años. Ese nombre no lo tenemos. Mientras participaba en un atentado de esos que organizábamos. Cierta gente de la colonia, de la unidad de propósitos, se puso contra lo que hacíamos en el instituto. Tuvimos problemas por la muerte de esa niña. La familia de la niña se puso en contra de nosotros porque decía que armábamos mucho alboroto. Y recuerda América que la unidad de propósito era un barrio nido del somocismo. Otro día contamos eso. Que me disculpe, dice los compañeros que viven ahí, pero la verdad es que históricamente fue así. Se nos orienta a formar la brigada, entra Berta Díaz, Mauricio Lara de Trinidad y una serie de compañeros que caen por donde cae Francisco Mesa, Chico Mesa en el Santa Rosa. Eran compañeros élites porque eran rápidos, pero se podría decir que eran desorganizados, porque no tenían una conducción tan normada como la de los comandos. Cuando nos integrábamos a los comandos, nos enseñaban chequeo, contrachequeo. ¿Qué chequeo? Saber quién está contra chequeo. Cuidado, te están vigilando a vos. Y una serie de cosas que no dominábamos en la brigada. Nos enseñaban manejo de armas y también cómo tenderse, cómo arrastrarse, prepararse psicológicamente, cuál debería ser tu reacción en el momento en que viniera el enemigo. Tuvimos pérdidas increíbles. Incluso ahí tenemos un cementerio en Huaspán. La mayoría de la gente, de los sandinistas caídos y que están en el cementerio de Huaspán, eran de la brigada. Ahí están enterrados Monchito y Pin, gente de los barrios de Huaspán Sur, José Dolores Estrada y otros. Eran muchos los jóvenes estudiantes que pertenecían a la brigada, que eran autónomas, salían a operar, hacían barbaridades a la Guardia, los obligaban a replegarse, pero también sufrían muchas bajas. Era gente arrojada, temeraria. Mientras los comandos con la dirección de Payo, era otra cosa. Payo reconcentraba a los comandos cuando íbamos a hacer un operativo. Ya no lo hacíamos a la loca, aquello de salir en carrera. No debíamos dejar botar las armas, etc. Aquello era más metódico. Estudiábamos el objetivo, definíamos las armas que íbamos a usar, entrenábamos, a veces hasta 15 días, bajo la dirección de Payo. Ese es el cuadro que mata a la Guardia, Gabriel Cardenal. Cuando yo paso a los comandos revolucionarios, nos mandan a una escuela militar donde conocí a Javier Guerra, caído en el frente oriental, Carlos Roberto Güembes, allá en Santo Tomás Chontales. Javier Guerra era el jefe de balística. Estaba Roger Mayorga,
que creo que ya murió Roger también, que le decíamos el pollo, porque era todo ronco, y estaba Payo. Después del entrenamiento, Payo, Gabriel Cardenal, forma un comando que iba a operar como fuerza élite en toda Managua. No éramos de aquellos comandos que estaban destinados para cierta zona. Escogen supuestamente a los mejores, la gente más vergona, como decía Payo, los más aguerridos. Y la verdad era que lo que nos mandaran a hacer, nosotros lo hacíamos. No como animalitos, sino con aquella convicción de destruir al enemigo, de salir adelante, convencidos de que el triunfo estaba cerca. En principio, estoy contando esto porque aquí viene un relato estremecedor, pues. En principio nos asignan la misión de quemar la radio de Somoza, la estación X, que quedaba al terminar la cuesta de las Piedrecitas, o al empezar, como querrá. O sea, donde está ahí ahora la intersección entre la carretera sur y la 35 Avenida, que va para Enacal y los hospitales. Ahí quedaba la estación, eso era un predio, sí, donde ahora es Bataola, pues. Ahí quedaba la estación X, donde estaba Sucre Fresh, por ejemplo. Y otra operación que no pudimos realizar era la de secuestrar a unos miembros de la Organización de Estados Americanos que venían a apoyar a Somoza. Estas operaciones se nos cayeron porque nos detectaron. Nosotros alquilamos una casa. El chaparro Sergio Gómez, Marcio, y yo éramos como la pareja que yo tenía, y Sergio Gómez era como la pareja que yo tenía en esa casa, era la pantalla que teníamos. Pero metimos a toda la gente a entrenar. Había demasiada gente en la casa. Un vecino comienza a ver que ahí hay algo raro porque supuestamente solo vivía una pareja, América y el Chaparro Gómez. Y ahí de pronto salía un montón de comida ahí a la basura. Entonces lo bombean con la guardia. Y entonces se cae el operativo. Teníamos listas las armas y los uniformes. Los comandos teníamos uniforme, era un pantalón azul, una camisa negrita y unas gorritas todas raritas que Payo nos había conseguido. Nosotros teníamos un problema y es que solo nos sacaban a operar y nos volvían a replegar. Salíamos, operábamos, nos replegábamos. Éramos especialistas en ajusticiamiento de oreja. Ir a matar a los malditos que bombeaban a los chavalos con la guardia y que después la guardia mataba a los chavalos, pues. En mi caso, dice América, yo tenía terminantemente prohibido andar en la calle. Los muchachos me decían, es que Payo mucho te cuida. Pero no era eso, sino que yo llamaba mucho la atención, no porque fuera una diva, sino por mis características, que soy bien hablantina. Ellos decían que yo llamaba demasiado la atención y que por eso nadie quería andar conmigo. Payo, quítame a la Beatriz, porque Beatriz era el seudónimo de América. La Beatriz es un problema. Y Payo la mandó hasta cortar el pelo, porque lo usaba muy largo. ¿No? Un día le dice Payo, o te cortas el pelo o te vas a la verga. Así con esas palabras, porque Payo era duro, pero a la misma vez, como lo describía el compañero Agudelo, contábamos con él en todo momento de dolor, estaba siempre cuando lo necesitábamos. Si nosotros no teníamos zapatos, Gabriel Cardenal decía, ve, ya no andas zapatos, te voy a conseguir uno. Y se aparecía con ropa y zapatos. Parece que se iba por todas las casas de la burguesía a quitar ropa y nos garantizaba todo. El 21 de enero llega Payo y le decimos, ¿qué pasa que no salimos a operar? Habían 4 muchachos metidos en esa casa, hastiados de estar encerrados. Y entonces dice, es una orden que se queden aquí y ustedes van a cumplirla. Enrique Flores, así lleva el nombre ahora del Instituto de la Unidad de Propósito, era el jefe del comando y el que estaba encargado de toda la operación. Ya teníamos todo montado, porque la idea era ir a justiciar a un maldito guardia. ¿Verdad? Y entonces Gabriel estaba calculando el momento que se iba a hacer, pero los 4 chavalos al mando de Enrique Flores ya estaban listos, pues. O sea, ellos tenían que ir a justiciar a Chester Escobar, que era uno de los, así, del estilo de Macho Negro, pues era Chester Escobar. ¿Verdad? Entonces el caso es que están encerrados ahí, están hartos de estar encerrados. ¿Verdad? Entonces el 21 de enero le dice que le dicen a Payo, ay Payo, ¿cuándo? Estamos aburridos, mandanos, es una orden, ustedes tienen que quedarse. ¿Verdad?
Y entonces el objetivo era matar al jefe de la... Porque, a ver, existía un escuadrón, varios escuadrones paramilitares. Además de la guardia, había escuadrones paramilitares que andaban matando gente en la calle. Me acuerdo que uno de esos escuadrones estaba formado por el que fue dueño de la Fosforera, que queda aquí por los ranchos, aquí en Managua. Ya no me acuerdo su nombre, Pedro no sé cuánto, Pedro Ortega creo que era el nombre de ese hombre. Ese era uno de los jefes de la Mano Blanca. Había también, perdón, de un escuadrón paramilitar. Había otro que estaba integrado por trabajadores de lo que hoy es el MTI, que se llamaba en aquel entonces plantel de carretera. Estaba este otro, que era la Mano Blanca, que era jefiado por Chester Escobar, que arrasaba. Es que pintaban a alguien que sospechaban que era sandinista y lo agarraban a él y a veces a la familia y solo aparecían los cadáveres en cualquier lado. Entonces la orden era justiciar a Chester Escobar, ¿verdad? Entonces el 21 de enero, ya saben, llegó a Payo, lo presionan a Payo, que ¿y cuándo? Payo dice, ustedes se quedan aquí porque es una orden y todos chalos están desesperados por salir a operar. Entonces el 25 de enero nos dice Enrique, hombre, Payo se está retrasando mucho y todos nosotros estamos aburridos de estar aquí. Sí, le dicen los demás, ya estamos aburridos, ya no queremos estar aquí. Recuerden que son todos chavalos. Entonces dice Enrique, vamos a salir a hacer un operativo relámpago y después le informamos a Payo. O sea, un libretazo que le decíamos entonces. Cuando vos hacías algo, ¿verdad? Que no estaba orientado o que era desobedecer una orden. Cualquiera de las dos cosas es un libretazo. Entonces, cuando Enrique Flores se decide, pues todos los chavalos contentos porque van a ir a operar, ¿no? Entonces, vamos a salir a hacer un ajusticiamiento. Entonces, Bayardo Escobar Montano, Eduardo, su seudónimo, y yo recuperamos un vehículo. Oigan esto, por favor. Pero nos dice el dueño cuando van a agarrar el vehículo. Este vehículo me lo acaban de devolver de otro operativo. Gente de otro comando. Se lo acaban de regresar. No, pero los chavalos no le creen. Pensaron que el hombre lo que quería era zafarse, que no le llevaran el carro. Pero el vehículo ya lo tenía chequeado la guardia. ¿Ah? Entonces ellos pasan por la casa de la Oreja, el que van a justiciar, pero el tipo no estaba. Y cuando van de regreso a la casa donde estaban alojados, la casa de seguridad, ven que viene un BECAT. ¿Ya? BECAT, la Brigada Especial contra Actos Terroristas, era la sigla del BECAT. Era un jeep que primero fueron de aquel famoso Plan España, creo que se llamaba. Que fue vehículos que vinieron de España para respaldar la España de Franco, para respaldar la dictadura. Y después fueron otro tipo de vehículos, de jeep, pues, pero eran jeep. Entonces ven a la patrulla del BECAT, que anda patrullando en los barrios orientales, ahí cerca del puente del Riguero. Entonces dice Enrique, bueno, no hicimos nada. ¿Qué les parece si les caemos a esa gallina? O sea, es que andaban con hambre de pelear, ¿verdad? Entonces van en el carro, ven que está la patrulla del BECAT, entonces en lugar de buscar cómo escabullirse y regresar a la casa de seguridad, dicen, como van con las ganas de hacer algo porque no encontraron a la Oreja que iban a justiciar, entonces les dice Enrique, ¿qué les parece si le caemos a esa gallina? Entonces dan la vuelta para caerles de frente, en sentido contrario. Se meten al barrio y cuando venimos saliendo, resulta que la gallina somos nosotros, porque la guardia, cuando nos ve pasar, se prepara. No sabíamos que ellos ya nos andaban buscando, que andaban buscando el carro porque lo tenían chequeado. Ese fue el error. Y que Payo hasta su último día no lo pudo entender porque no pudo hablar con ninguno de nosotros para preguntarnos qué era lo que había pasado. Para Payo fue una pérdida increíble porque perdió a sus mejores combatientes. No fue un combate, fue una masacre. Fue una masacre porque nos agarró desprevenidos. Cuando nosotros salimos al bypass, recuerden, por el puente del Riguero, exactamente en el puente del Paraísito, el BECAT está detenido. Y nos dicen, bájense, Yeico.
hijos de la gran puta de ese carro, todos con las manos en alto. Y aquel alboroto nos deja quietos. Entonces yo pregunto, Enrique, ¿qué hacemos? Arrancá, me dice. Esas fueron sus últimas palabras. No las voy a olvidar nunca. Enrique Flores saca una granada, la tira y cae, la granada cae en los pies de los guardias, pero no explota. Porque parece que era una de esas granadas viejas. Eran unas que tenían unas como prensarropa. Supuestamente esa era de las legítimas, pero no explotó la granada. Vamos a abrir fuego, pero no andábamos preparados en ese momento, porque nos agarraron de sorpresa. Ellos estaban listos solo para disparar. Eran solo 4 guardias, toditos con su garán sobre nosotros. No se oyó ni un pujido. Nadie gritó. Nadie lloró. Aquello fue terrible. Al primero que le dieron en la cabeza fue al chofer, que era Bayardo Guevara. Y el carro se fue sin dirección. Eduardo, que va detrás, me dice, no hay falla, Beatriz. Si nos agarran, vos sos mi novia. Y me echa el brazo. Ese compañero quedó completamente destrozado a la orilla mía. Y yo soy herida en mi pierna derecha. Y un balazo o charnel me dejó imposibilitada la mitad de la mano. El carro choca y se detiene. La pierna la tengo completamente desbaratada. La guardia no se acerca, se queda lejos de nosotros. Yo me tiro del vehículo y en un pie comienzo a gritar y a brincar. Como hay un billar ahí cerca, por el puente del Paraísito, sale el montón de gente a la calle cuando oyen las balas y el alboroto. El carro ha chocado y se ha metido en un taller. Cuando me ven, en un segundo, no había nadie. Cuando la ven a ella, guerrillera, con una pierna destrozada, con una mano ensangrentada, la gente del billar sale, pero cuando la ven se regresan a esconder. Siempre que recuerdo, dice América Vidaurre, Beatriz, ironizo que después del 19 de julio, cuando salgo de la cárcel, ella la llevan al hospital, ahí le ponen custodia y después se la llevan a la cárcel, pero la pierna quedó lisiada. Dice, después del 19 de julio, cuando salgo de la cárcel, lo primero que hago es ir a llorar a mis muertos a ese lugar, a recordarlo. Estaba una señora que me conocía y me dice, yo te llamé en ese momento y vos no me hiciste caso, seguiste de frente. Y yo digo, lo que es la vida, todo el mundo cerró las puertas. Los que estaban en el billar desaparecieron y en 5 minutos no sé cuántos jipones de la guardia nos habían rodeado. Y eran tan cobardes que no se querían acercar al carro porque creían que alguna granada iba a explotar, cuando los muchachos ya estaban muertos. Murieron los 3 compañeros de ese comando. Me capturan y me llevan supuestamente a rematarme, pero tuve la suerte de que alguien agarró las comunicaciones de la guardia y grabó una cinta que salió mucho en el diario La Prensa. Aquí tigre, no sé qué, donde ellos daban la orden de rematarme. Entonces eso comenzó a salir en la radio. Se proyectó bastante. Parece que eso detuvo a los guardias un poco más para que no me mataran. Estuve presa hasta el 19 de julio. A la 1 de la tarde logramos romper los barrotes, salir de aquellas cárceles nefastas. Esa falla, ese error, me costó meses de cárcel, tortura, vejámenes, la pérdida de mis compañeros. Qué horrible, ¿verdad? Ver morir a tus brothers, a tus amigos, a tus compañeros. Y además quedar herida. Después lo que le hicieron a América no tiene nombre en la cárcel. Eso no tiene nombre. Recordemos a estos héroes: Enrique Flores, Bayardo Guevara Montano, que era el conductor, y Eduardo. 3 compañeros, 3 héroes de la libertad, de la revolución, que no tenemos derecho a olvidarlo. 3 hipotes, 3 chavalitos. Son las 7:49. Vamos con otras cosas, con otros relatos. Recuerden, estamos haciéndole honor a algunos de los miles héroes y mártires de la revolución. Fíjense,
Hay una famosa masacre que ocurrió en Chinandega. En una casa de seguridad descubrieron, por un soplón, siempre pasa lo mismo, por un error también. La guardia detectó la casa de seguridad y habían allí como 20 guerrilleros. Estaban preparándose para hacer operaciones. Eso fue el 2 de junio del 79 para la ofensiva final. En el barrio La Cruz de Chinandega, ahí murieron 15 compañeros. 15. Vamos a dar sus nombres. El 2 de junio de 1979, en el barrio La Cruz de Chinandega. Ahí caen Ana Patricia Rivera Gunera, César Ramón Juárez, Denis Mayorga, Freddy Pereira, Mariano Chávez, Narciso Izaguirre, Narciso Mendoza, Óscar Ponce, Ramón Isaac Meléndez Vilches, Ramón Salvatierra, Ricardo Vaca, Rolando Cortés, Rudy Mayorga, Silvia Marlene Ramírez Tapia, Paola, que era la jefa de esa agrupación guerrillera, y el compañero Bayardo Enrique Salinas Alfaro, Eliseo, que era de Granada. ¿Por qué menciono a Bayardo especialmente? Porque él cae el 2 de junio de 1979, de Granada, cae en Chinandega. Y 11 días después, el 13 de junio, cae su hermano, Augusto César Salinas Alfaro. Cae en el Frente Sur, en la comunidad del Naranjo. Hoy la unidad de Victoria, el Distrito 3 de Granada, lleva los nombres de ambos hermanos, de Bayardo Enrique y de Augusto César Salinas Alfaro. Otros dos héroes poco conocidos, ¿no? Honor y gloria. Fíjense lo que pasó. Bueno, es que realmente no hay ciudad que no haya sido heroica, ¿no? La lucha contra la dictadura. Bueno, y la lucha contra el somocismo en el 2018. Ayer fue el aniversario de la liberación de los tranques de Jinotepe. Qué montón de gente la que había ayer en esa celebración de la victoria. Como la marcha del Fortín, así se le dice, pues. De ahí en Neón el lunes. Que salvajada, ahí en Neón. La victoria sobre el Fortín siempre es un motivo de mucho orgullo para los leoneses. Pero fíjense esto. Es poco conocido esto. El 4 de julio son torturados y asesinados los hermanos Eduardo Evaristo y Mario Domingo Joaquín Ortiz y Guillermo Nicolás Aguirre Alemán en San Marcos. Eran originarios de Mazatepe. En San Marcos, que San Marcos y Jinotepe son liberados el mismo día, 5 de julio. Ese mismo día, el 4 de julio, asesinan a Mariel de Los Ángeles Molina Espinosa. Y cae en combate Moisés Muñoz López, también de Mazatepe, la comarca San José, en la liberación de San Marcos. En Jinotepe, el 4 de julio, caen Carlos Alberto Lainez Gruáisiga, de Managua, y asesinan a Luis Antonio Román en el sector del barrio San José de Jinotepe. Ahí vivía. El 5 de julio, el día de la liberación, mueren en combate, y aquí es donde me voy a detener, en el sector de la parroquia de Jinotepe, Vilcar Muñoz Rivas, así se llama el Instituto Técnico Vocacional de allá de Granada. Vilcar Muñoz Rivas, originario de Granada. Justo Rufino Garay, tenemos una deuda con Justo Rufino. Me acuerdo que así se llamaba. Bueno, no solo el teatro, había en otras cosas. Originario de Managua. Rolando Orozco, el Manchado, originario de Muy. Eric Castellón, originario de Jinotega. Todos ellos mueren durante los combates para liberar a Jinotepe en el sector de la parroquia. Ese día también caen Guillermo Molina, que era originario de San Marcos. Oscar René Mejía Vargas, Pedro el Segoviano, le decían, de Managua. Félix Antonio Vega Estrada, en el sector de los bomberos, originario de Santa Teresa. Y el 6 de julio mueren en combate en Jinotepe Enrique González Campos,
un día después de la liberación de Jinotepe. La guardia lanzó una bomba ahí en el sector del Rastro y ahí lo mataron al muchacho. Fíjate que Justo Rufino es un compañero, fue estudiante creo que se graduó de abogado, estudiante de Derecho, sí me acuerdo. Nacido en 1953, el 24 de abril, aquí en Managua, en el barrio Cristo del Rosario, que queda aquí, contigua a Santana, pues, enfrente de Santana, del barrio Santana. Hijo de Justo Rufino Lagos, que era contador, y de Elvida Mejía Cepeda, ama de casa. Cuarto de 6 hijos y único varón. Aprendió a leer y escribir en la escuela de la maestra Mérida Mayorga, que además lo ve al chavo súper inteligente y lo adelanta hasta que vaya hasta tercer grado en el colegio Calazán, que quedaba cerca. Calazán quedaba ahí por el Parque San Sebastián, era un edificio de 2 pisos que fue destruido por el terremoto. Fue terrible lo que ahí pasó. Ahí estudió primaria y secundaria. Después se metió para estudiar para cura, como Leonel Rugama. Se fue como seminarista a San José de Costa Rica. Pero ahí al ratito se dio cuenta que no servía para cura y se viene de regreso a Managua en el 70. Entonces se ponía a estudiar Derecho en León. ¿Verdad? Dice Omar Cabeza, el que lo reclutó a Justo Rufino Garay. Dice Omar Cabeza que era activo, popular y muy inteligente. Y además se dedicó también le gustó el teatro, y allí es por eso que se llama el Teatro de Justo Rufino Garay. Entonces ingresa al Teatro Universitario, que lo dirigía Alan Bol, que ya murió, por cierto. ¿Verdad? Y eso también le ayuda a su formación política. Anda en todo, Justo Rufino. Y también trabajaba con el Chiri, con Luis Guzmán Luna, que falleció hace 3 años. ¿Verdad? Y le tocó participar en las huelgas para forzar la liberación de los presos políticos, la huelga de los trabajadores de la construcción. En el 76 veces se graduó ya de abogado, termina sus estudios y empieza a trabajar de abogado, pero lo combina con su militancia en el Frente Sandinista. Y empieza a estudiar economía en UNAM Managua. Ya él ya está graduado, se regresa a Managua, empieza a trabajar de abogado, está vinculado al Frente y empieza a estudiar economía. ¿Verdad? Pero en un momento dado decide dedicarse a tiempo completo a la lucha y pasa a la clandestinidad con el seudónimo de Andrés. Anda semiclandestino, pues. Semiclandestino era que permanecía vinculado a tu familia, pero te tenías que andar moviendo por todos lados, no podías dar tu nombre y te disfrazabas. Pues así hacía Justo Rufino. Incluso lo mandan a Panamá y ya recibe entrenamiento militar también para traer armas desde Panamá, las famosas armas que saca el chino de las bases militares de la Marina Yankee, y las traía a Managua, pues, en vehículo. Su jefe era William Ramírez, comandante guerrillero aureliano. Se casa con Alba Loaiziga Flores y su casa en el reparto San Martín se convierte en casa de seguridad. Ahí se hacían reuniones de los jefes guerrilleros, William Ramírez, Bayardo Arce y otros compañeros. Y además servía también como clínica, como para recuperar a los heridos. ¿Verdad? Ya viene la insurrección final, él se suma, queda su esposa está embarazada de 5 meses, y él se suma a la insurrección. Carlos Núñez Roque, el comandante Roque, lo describe como jovial, franco y humilde. Ya para la insurrección final, él ya es jefe del pelotón de seguridad del Estado Mayor, o sea, de comandante Núñez, de William Ramírez, y coordina todo el personal que trabaja con el Estado Mayor de la insurrección en Managua. Y así sale a operar también, ¿verdad?
Por ejemplo, lo mandan a buscar a Modesto Rojas, que era un piloto vinculado al frente, para que se haga cargo de la Fuerza Aérea. Se va con el repliegue a Masaya, ahí lo integran al batallón móvil, porque él pide integrarse ahí, que lo dirigía el comandante guerrillero Walter Ferretti, Chombo, y se van para Diriamba, la toma, y después para Jinotepe. Y aquí viene la historia de Vilcar Muñoz y de Justo Rufino. Esta es una historia impresionante. Pónganle cuidado, por favor. 8 de la mañana. Y cuando hablen con los jóvenes, cuéntenselo. ¿Cómo fue que murió Vilcar? Van a tomarse, están en los combates cerca de la iglesia de Santiago, ¿no? Entonces ahí cae herido Justo Rufino, pero queda vivo. Vilcar Muñoz, que es granadino, William Ramírez lo destina a las unidades de combate que están liberando a Diriamba y Jinotepe. Entonces él andaba en la columna Oscar Pérez Casar al mando del Chombo, el comandante guerrillero Walter Ferretti. O sea, terminan Diriamba. 4 de julio se ingresan a Jinotepe, van con otras columnas y la misión que les dan es tomarse el Palacio de Comunicaciones Telcor de la época. Pues. Ahí está hoy la alcaldía de Jinotepe. Y ese Telcor de la época era cuartel de la Guardia. Entonces ingresan a la iglesia de Jinotepe y en un descuido sale herido Justo Rufino, ¿verdad? Ahí en el Parque Central. El jefe de la columna le pide a Vilcar rescatarlo. No, pide a los combatientes, busquemos cómo rescatarlo. Entonces Vilcar se ofrece. Yo lo voy a ir a sacar. Estamos hablando, están en la parroquia, está el Parque Central, ahí cae herido Justo Rufino. Los que conocen Jinotepe saben de lo que estoy hablando. ¿Verdad? Entonces el jefe de la unidad le dice, bueno, que alguien vaya a rescatarlo. Entonces yo voy a ir, dice Vilcar. Y entonces logra llegar hasta donde está Justo Rufino, lo agarra el brazo, está vivo, se lo echa a Tuto, y cuando está en esa, echándoselo a Tuto, un francotirador le pega el balazo a Vilcar Muñoz, aquí en el cuello, y cae muerto. 21 años tenía ese chaval, 21 años. Y a Justo Rufino lo logran llevar a un sitio pero ya llegó al hospital. Pues. Ahí lo recibe el doctor Roberto Solórzano, que era amigo de él. Pero ya cuando llegó al hospital ya llegó muerto. Entonces el doctor Solórzano lo enterró ahí en el patio del hospital. Y ya después, cuando la familia sabe su muerte, pues llegaron a sacarlo y sepultaron a Justo Rufino Garay aquí en Managua. Su hija, María Andrea Garay Loaiziga, nació 4 meses después de la caída de su papá. Y le llaman Andrea porque él había pedido que así le pusieran, porque su seudónimo era Andrés. Si es mujer, que se llame Andrea; si es varón, que se llame Andrés. Es lo que quería Justo Rufino. Y su esposa lo respetó. Así cayó Vilcar Muñoz buscando cómo rescatar al compañero, porque los sanitas nunca dejábamos a nuestros heridos o a nuestros muertos en manos de la Guardia. En esos combates de Jinotepe también cayeron Rolando Orozco, el Manchado, Eric Castellón, ya lo habíamos mencionado, Oscar Mejía, José Isabel Mayorga, Miguel Benito López González, conocido como José Mac o Joe Mac, José María Cuaresma, Jacinto y Luis Román. Honor y gloria para todos nuestros héroes y mártires. Y ahora quiero cerrar con este relato de un compañero combatiente de antes y durante los años 80, poco conocido también. Un relato de él, son sus recuerdos. Lo escribió hace 5 años, 2020.
Él se llama Abilio Flores, de Matagalpa. Y es la toma de Sébaco. La unidad de combate Carlos Arroyo Pineda, en la que yo estuve integrado los meses anteriores al triunfo de la Revolución, formaba parte de la columna Crescencio Rosales. Esto operaba en los alrededores de Matagalpa y se movía con sus distintas unidades de combate desde el Cerro La Molonca, que era nuestro campo de entrenamiento, pasando por San Dionisio, San Ramón, El Tuma, hasta Aranjuez. A comienzos de mayo de 1979, la unidad de combate Carlos Arroyo Pineda estaba en la zona de Aranjuez, buscando cómo avanzar hacia Matagalpa. La guardia nos detecta y empieza a morteriarnos. Después de ese choque con la guardia, avanzamos hacia la zona montañosa de Selva Negra y de aquí nos dirigimos hacia la carretera Matagalpa-Jinotega. En la carretera nos encontramos con unos compas que nos informan que un grupo de las tropas especiales de la guardia vienen avanzando desde Jinotega con pañuelos rojinegros. Entonces decidimos mantenernos allí y montamos una emboscada. Son como las 9 de la mañana a finales de mayo, aunque no recuerdo exactamente la fecha. Se aparece la guardia con una tanqueta y en una camioneta van dejando piquetes de soldados a lo largo de la carretera. Llegan a dejar uno de los piquetes exactamente enfrente de donde nosotros estamos. Entablamos el combate que duró todo el día. Le hicimos aproximadamente 8 bajas, pero cae nuestro hermano Sergio Cruz. Más abajo, rumbo a Matagalpa, Nelson Castillo, que ya también falleció, tiene montada otra emboscada, como a 100 metros al sur de la entrada de Parcila. Estos compañeros inutilizan la tanqueta que queda tirada ahí. Esa tanqueta hoy se encuentra a la entrada del Selva Negra. Siempre pregunta a la gente, ¿de dónde sale esa tanqueta? Bueno, ahí fue, así fue. Esa tanqueta, quiero contarles algo de esa tanqueta. Fue construida en Estados Unidos en 1941. Y la idea de los yanquis era mandarla a Inglaterra para la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y la llevaban junto con los famosos Panzer, los tanques Panzer destinados al mariscal Rommel, allí en el Sahara. Pero no eran tan efectivas porque sus llantas eran de hule y no tenían oruga. Y usaban gasolina. Entonces fácilmente explotaban. Las tanquetas de los alemanes tenían oruga y eran de diésel, entonces no era difícil que explotaran. Pues. Detalles importantes, ¿verdad? Kilómetro 139 de la carretera entre Matagalpa y Jinotega. Ahí está la entrada de Selva Negra. Después de esos combates continúa el relato de Abilio Flores. Llega un correo con la orientación de subir a la cresta de la montaña de Selva Negra, que allí estaría esperando la columna Crescencio Rosales. Cuando logramos subir ya no hay nadie. Entonces los de la escuadra Carlos Arroyo Pineda decidimos avanzar hacia Matagalpa por el interior de la comarca Molino Norte, que es la que va a dar a lo que fue Prolaxa. O sea, ese camino. Pero te ven por dentro, por la montaña, desde la parte del Selva Negra. Pues. Dormimos donde hoy es el Hotel Barcelona, que queda allí, en la comarca Molino Norte, y pasamos recuperando unas armas por la Prolaxa. El gerente nos entrega 2 pistolas y 4 escopetas, lo que nos permitió armar más gente. Ya te bien, el gerente de la Prolaxa. Llegamos al comando sandinista instalado en la casa de Eric Smith, en el barrio Huanuca, y ahí Javier Carrión nos manda a ubicar a la salida de Jinotega, desde donde hoy es el barrio Liberación hasta el barrio Pancasán. ¿Estamos? En esta zona organizamos a la gente, abrimos hoyos casa por casa, recuperamos armas y establecimos nuestro comando en la casa de Olga Alarios. Avanzamos hacia el Colegio San Luis y la guardia se repliega. Estando en esa zona, nos llega el aviso de parte de Álvaro Altodano de que mataron a Salvador Gutiérrez, Marcelo, y nos da la orden de trasladarnos al Esquimo. El que es de Matagalpa sabe de qué estoy hablando. Estando en el Esquimo, de donde era la doctora Rizo, una cuadra al este,
nos damos cuenta que viene una guardia de 120 hombres entrando por el cementerio. 120. La población y los combatientes los empiezan a combatir y no los dejan entrar a la ciudad. Los desvían por el cementerio del Colegio de San José y los obligan a ir bordeando Matagalpa. Pasan por el barrio Palo Alto hasta llegar al barrio 5 de Junio. Por donde iba pasando la guardia la iban combatiendo, por lo que sufrió numerosas bajas y heridos antes de llegar a la casa de Frank Nanzas III, donde se refugiaron. Nuestra unidad de combate, Carlos Arroyo Pineda, se dispuso a combatirlo y lo sitiamos durante 3 días. Salieron en desbandada hacia el Cerro de la Granja, donde los llevó a buscar un helicóptero que es repelido por otras fuerzas combatientes, impidiéndoles auxiliar al grupo de la guardia, que ya estaba severamente, fíjate bien, eran como 120. Pero la gente y los combatientes los agarran a pija y candela en todo ese recorrido. Y se van huyendo hasta llegar a la casa de Fran Lanza. Ahí los sitian 3 días. La unidad de combate Carlos Arroyo, y los dejan más diezmados. Tanto que salen huyendo al cerro porque supuestamente llegaron un helicóptero a sacarlo. Y ahí también impiden que el helicóptero baje. ¿Ya? ¿Estamos claros? Después de estas acciones, nos fuimos a presionar al cuartel de la guardia, el cuartel principal frente al Parque Central. En eso estábamos cuando meten otra oleada de guardia, los gansos salvajes de la EBI, en la que también venía el coronel Flores Lobo, jefe del comando. Vamos a hablar de este maldito. Por el puente, entraban por el puente del instituto, del Eliseo Picado. ¿Saben de qué estamos hablando ahí? Que es en la carretera, digamos, que se le conoce como el bypass. En ese tiempo solo era con destino a Jinotega, pues. Y después era el camino para ir a San Ramón, al lado de la DAL y demás. Entonces, bueno, van pasando por el puente de Inés, pasan por el parque y se meten al comando. Pero en esa travesía, en ese recorrido del INEP al cuartel de la guardia, que son como 3 cuadras, reciben pija y candela también. Y caen varios guardias, se recupera un Galil y hieren al compañero Armando Moncada, Freddy. 3 días después, los guardias se salen del cuartel y se van al Cerro del Calvario, donde está el mirador ahora. Pero antes de irse, oigan este espanto, esto es muy conocido, pero hay que recordarlo. El coronel de la guardia, Flores Lobo, Augusto, si mal no recuerdo, ese maldito, antes de irse, agarra, ¿cómo es que se llama, hombre? Bueno, degolló personalmente a 16 prisioneros políticos que estaban en la celda de la guardia. Agarró la bayoneta, uno por uno, 16 compañeros asesinados personalmente por ese maldito. Le perdonamos la vida después. Entre otros, Guy Rourke y Ricardo Castro. También asesinaron al coronel de la guardia, que estaba en comunicación con los guerrilleros y estaba listo a rendirse y entregar la plaza. Entonces, Flores Lobo se da cuenta y lo mata antes de irse al Cerro del Calvario. Ya en el Cerro del Calvario, los guardias, que son bastantes, no crean que son poquitos, además van bien armados. Es cierto que lo han ido diezmando, pero no están vencidos aún. Entonces se van al Cerro del Calvario y de ahí empiezan a morteriar Matagalpa, como hicieron en Masaya desde el Coyotepe. Bueno, lo hacen en Matagalpa desde el Calvario. Lo morterian la ciudad y después vienen los aviones Pushampul a lanzar rocket. ¿Ya? Y también había otro avión que le encajaron los guerrilleros el Dundalio, por el Dun de Eulalio. Entonces ese otro avión se encargaba de ubicar dónde estaban los chavalos, los guerrilleros. Entonces le pasaba el dato a un helicóptero y venía el helicóptero y le dejaba caer bombas de 500 libras con fósforo blanco. Eso mismo que usan ahorita los sionistas contra los palestinos,
que los queman vivos. Bueno, eso usaba la Guardia aquí, suministrada por los sionistas, el fósforo blanco. Esos que todavía defienden al sionismo. Entonces, pero prácticamente ese comando quedó destruido. Prácticamente por esos roquetazos y las bombas. Pues. Después de toda esta jornada, cuenta Abilio Flores, la escuadra Carlos Arroyo Pineda es mandada a descansar al comando del Esquimo. Estando allí, el 29 de junio se nos orienta a presentarnos al comando de Chepelión, Bayardo Arce, ubicado en la Casa de los Chirinos, de donde hoy es el restaurante Casablanca. Allí, en posición de firme, recibimos la orden de irnos para Sébaco, porque es urgente detener los refuerzos de la Guardia que vienen de Managua para quitarle presión a Estelí y Matagalpa. Salimos entre las 8 y las 9 de la noche, estamos hablando del 29 de junio, a trote por el río Grande Matagalpa que corre paralelo a la carretera, ¿saben lo que estamos hablando, no? Logrando llegar hasta Sébaco a las 4:30 de la madrugada del día siguiente. Fíjate bien, ¿cuántos son de Matagalpa a Sébaco? Son como 25 kilómetros, más o menos, hasta la entrada de Sébaco, hasta el propio pueblo, un poco más. Estamos hablando que eso fue el 29 de junio, ¿verdad? Salen el 29 de junio y llegan hasta el 30. Salieron entre 8 y 9 de la noche, llegaron en la madrugada a las 4:30, o sea, se pusieron rápido, hermano. En 8 horas estaban en Sébaco. Estamos hablando de 25 kilómetros. Hombre, y van con fusiles, municiones, mochilas. Bravo esos guerrilleros, bravo, hermano. Entramos por la parte este del río, avanzamos hacia el pueblo y ya la población de Sébaco nos estaba esperando con comidas y bebidas. Cuando llegamos, ya estaba en Sébaco la gente de Justo Guido Buchoa, que los habían mandado de Estelí. Liberado de Estelí, van para Sébaco. La gente de Justo nos manda la orientación de dónde ubicarnos y quedamos a 6 cuadras del comando. Comenzamos la presión a la Guardia por el lado norte, donde está una estatua o virgen con una ametralladora calibre 30 y sitiamos el comando todo el día y la noche del 30 de junio. A estas alturas ya le hemos hecho algunas bajas a la Guardia, entre ellos unos coreanos de Corea del Sur que ahora andan de mercenarios al servicio de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Quedaron tendidos en la carretera frente al cuartel, los cadáveres de esos coreanos. El grupo de Justo nos informa que desde la parte oeste ellos le van a hacer presión con una manguera de gasolina para que cuando comience el fuego y empiecen a salir en desbandada les presentemos combate. Fíjense bien, una táctica fuerte, mano. ¿Ya? Los van a chorrear de gasolina, prenden fuego, cuando comience el fuego salen en desbandada y ahí los van a agarrar la otra parte de la fuerza combatiente. La Guardia empezó a salir hasta vestidos de mujer para que no se les reconociera y a algunos los capturamos. Otros presentaron pelea y fueron abatidos por nosotros que estábamos a 1 cuadra del cuartel. Lo que nos dividía era la carretera. Se mantuvo la presión tanto por la gente de Justo como por nosotros, los de la escuadra Carlos Arroyo Pineda, hasta que logramos tomarnos el cuartel. Luego, al hacer un reconocimiento del terreno, escuchamos unos lamentos en un excusado que estaba en el patio del cuartel. Eran unos soldados heridos de gravedad que los habían echado ahí los mismos guardias. A sus heridos, en lugar de rescatarlos, de llevarlos, de buscarles atención, los tiraban ahí, en el patio del cuartel. En un excusado los tiraron a los pobres hombres. Bueno, tal vez eran asesinos, digo que respeto, pero da pesar, pues. Sacamos a los heridos, pero murieron después, momentos después. Sacamos los fusiles que el pueblo los lavó todo y los trajimos a Matagalpa. Una vez tomado Sébaco, llega Chepelión Bayardo Arce, que estaba detrás de la jugada, que era el que dirigía todo, a valorar la situación y darnos nuevas orientaciones. Nos mandan a relevar a unos compañeros al kilómetro 95 de la carretera Managua, entre Sébaco y Darío, digamos, que tenían varios días de estar emboscados esperando a la Guardia de Ciudad Darío,
que venía con unas ametralladoras 30 y 50, disparando a nuestra escuadra, Carlos Arroyo Pineda emboscada a un lado y a la de los estelianos al otro. Por su potencia de fuego, eran más superiores, nos fuimos replegando hasta llegar a Sébaco. Ahí tomamos la decisión de regresarnos a Matagalpa. La misión por la que llegamos a Sébaco había sido totalmente cumplida porque ya Sébaco había sido liberado. Ellos regresan a Matagalpa, la gente justo se va para Estelí un rato, terminan de liberar Estelí, porque habían sido destruidos todos los cuarteles de la Guardia, pero faltaba el cuartel general. Y entonces de ahí los vuelven a mandar a Sébaco. Y ahí es donde ya contamos esta parte, pero con esto quiero cerrar para no olvidarnos. Ahí es cuando ocurre aquella espantosa masacre, el 19 de julio del 79. Está justo con toda su gente ahí, resguardando Sébaco, porque además saben que la Guardia viene huyendo y hay que evitar que se escapen, pues. Entonces la gente justo está a la entrada de Sébaco, seguramente después del río, digo yo, del puente que está el río. Y entonces viene un camión de la Guardia, ¿verdad? Pero los hombres que vienen en el camión vienen con pañuelos rojinegros. Entonces los muchachos, la gente justo, le grita la consigna, ¿verdad? La patria libre, y que ellos responden, o morir. ¿no? Entonces los chavalos, todo el chavalero que anda con Justo, pues se relaja. Justo el de mayor experiencia, Justo Guido. Justo el de mayor experiencia. Entonces, pero el resto de chavalos se relaja, pues bajar los fusiles, porque ahí son compas los que vienen ahí. Y qué bárbaro. El que sospecha que algo pase Justo, precisamente porque es el más experimentado. Sospecha que algo raro hay, intuye, y se pone frente al camión, ¿verdad? Y con el fusil, pues, y le da la orden al chofer que se detenga y que se baje. Entonces, en ese momento, está hablando que el chavalero está enfrente, confiado, como ya estaba liberado Sébaco hacía ya semanas. Ya había liberado Estelí. O sea, y además ya era 19 de julio. O sea, el chavalero ya intuye que ya ganamos. Y además ven a los hombres ahí que vienen compañeros rojinegros que responden a la consigna patria libre, responden correctamente o morir. Entonces se confían. El único que no se confía es Justo, que se le pone enfrente al chofer del camión y dice, bájese. Y entonces el que anda con una ametralladora 50 de los que van en el camión empieza a disparar. Eran guardias todos. Eran los que habían estado. Los que replegaron a Abilio y a toda la escuadra, la unidad de combate de Carlos Arroyo, son los que los repliegan y después se van para Matagalpa, de esos mismos. Quién sabe cuántos sandinistas habían matado en el camino que recuperaron esos pañuelos rojinegros, los malditos. Y ahí disparan y matan a todos, no todos, porque hubo algunos sobrevivientes que son los que cuentan todo lo que hemos relatado. ¿No? Incluso antes de llegar allí, ya habían matado en Las Tunas, que queda como a 8 kilómetros de Sébaco. Ahí habían matado a Mauricio Villegas Altamirano, que era originario de Jinotega. Y despuesito de Las Tunas, antes de Sébaco, que se llama Santa Isabel ahí matan a Wilber Mejía, originario de Ciudad Darío. Entonces ya cuando están ahí, en Sébaco, cuando ocurre lo que les acabo de contar, ahí va Juan Elena Mendoza. Y ahí, con la ametralladora 50 y los fusiles, arrasan con los muchachos. ¿Y quién iba a disparar? El único que podía disparar era Justo y es el primero que matan. Porque es el que está con el fusil en posición de combate. Entonces quiero recordar sus nombres. Leonel Guido Ochoa, de Matagalpa. Leonel Guido es uno de los hermanos de la comandante Ana Julia Guido, fiscal general de la República. Saluda a la comandante Ana Julia. Entonces ahí cae Leonel Guido Ochoa, Juana Elena Mendoza Alfaro, Manuel de Jesús Rivas Salmerón, Jacinto Tremiño Torres, Bonifacio Martínez Salmerón,
¿no? Todos ellos de San Isidro. De Ciudad de Darío son Manuel Rivas Salmerón y Jacinto Treminio. De San Isidro, Bonifacio Martínez. Y de Cebaco son Edi Alonso Rivas, Rafael Torres Espino, Venancia Coronado Cruz, Silverio Coronado Martínez, Santiago Coronado Martínez, Guadalupe Salmerón, Isidra García Martínez, Pía del Carmen Martínez Salmerón, Lucía Martínez Salmerón, Tomasa García Martínez, Paul Rodríguez Rivera, Ervin Rodríguez Rivera, José Martín Ruiz Matamoros, Emelina Rivera Mendoza, Luis Martínez Urrutia y Digno Martínez Mendoza. Ustedes escucharon los apellidos, muchos hermanos entre sí, parientes entre sí. El chavalero de Cebaco y de otras zonas asesinados por la guardia que venían huyendo, querían llegar a Honduras y mataron a tantos. Ya les leímos todos los nombres, pues. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires, a los que hicieron posible que hoy tengamos tantas cosas bonitas y que hayamos avanzado tanto contra la pobreza, que hoy gocemos de paz y seguridad como ningún otro país en América Latina. No nos olvidemos de nuestra gente y traslademos su gesta a las nuevas generaciones. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.